Bueno, pues comenzamos con la segunda parte del día y el final del seminario, que esperamos que os haya sido de muchísima utilidad, que os haya gustado y que, desde luego, yo lo he hecho, he aprendido un montón. Os comentaba el otro día que una de las exposiciones en las que habíamos colaborado y que se inauguró el lunes fue la exposición de Piranesi. Y tenemos el privilegio que ha venido el comisario a contarnos el contenido de toda la exposición y cómo ha hecho el trabajo, porque sabéis que las exposiciones de gráfica y de estampas y de dibujo son complicadas de mostrar. Y os tengo que decir que la he visto el otro día, ya os lo he comentado ayer, y me ha parecido fascinante desde todos los puntos de vista. Desde el punto de vista de las obras, desde el punto de vista del contenido, de cómo ha estructurado los temas, que se entiende perfectamente, y también desde el punto de vista museológico y museográfico. Voy a pasar la trayectoria profesional de Delfín es tan extensa y la tenéis en copia vosotros en los folletos que os hemos dado. Por lo tanto, lo único que quiero reseñar es que es catedrático en Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid desde 1994, que ha formado parte del Real Patronato del Museo Nacional del Centro de Reina Sofía, de la Junta Directiva del Círculo de Bellas Artes, de la Fundación Miguel Fisac, y fue asesor de arte y conservación del patrimonio de la Fundación Argentaria entre 1993 y 98. También ha sido crítico de arte en el suplemento cultural de ABC. Dirige desde 2013 el grupo de investigación Figuración, Representación e Imágenes de la Arquitectura del siglo XVI al XIX. Y buena parte de su investigación y de sus estudios los ha centrado en la teoría e historia de la arquitectura, en la historia del dibujo y la representación gráfica y pictórica de la arquitectura y del arte contemporáneo. Pues te dejamos, Delfín, porque vamos justos de tiempo, que nos cuentes la magnífica exposición. Muchísimas gracias, Ana, por tu cariñosa presentación. Bueno, buenos días a todos. Lamento no haber podido asistir estos 2 días previos, pero las obligaciones de la inauguración de la exposición, ruedas de prensa, etcétera, etcétera, me han impedido escuchar las ponencias que seguro que han sido, como recordaba Ana, ciertamente interesantes y apasionantes en función también de los títulos que he visto en el programa que me enviaron Ana y Margarita. No es la primera exposición que hago, con lo cual algo de experiencia en aciertos y fracasos tengo, con lo cual, como decía Ana, yo creo que es una exposición que era enormemente compleja por muchos motivos que tienen que ver con la propia historia de la colección de la Biblioteca Nacional, que tienen que ver con la difusión y conocimiento de esa colección, que tienen que ver con la forma de exponer a Piranesi, que siempre seduce, siempre atrae, etcétera, pero cuya vida, trayectorias, actividades, etcétera, es de una complejidad verdaderamente diabólica, ¿no? Verdaderamente fascinante, por otro lado. El motivo de la exposición es que el año próximo son estas excusas un poco, si se quiere, banales, pero se cumple el tercer centenario del nacimiento de Piranesi en 1720 en Venecia, en Mauliano di Mestre, en ese año, ¿no? Y esta excusa nos permitió trazar esta posibilidad de realizar esta exposición en la Biblioteca Nacional por varios motivos. En primer lugar, anticipándonos al 19, hemos puesto un pie en el debate internacional. Porque, por una cuestión, digamos que de principio. En 1936, don Enrique Lafuente Ferrari publicó el primer catálogo inventario extraordinario, meritorio hasta extremos realmente insólitos, del Fondo Piranesi en la Biblioteca Nacional.
intentando rastrear los orígenes, la procedencia de los libros, las estampas sueltas, etcétera, etcétera, y realizó un trabajo verdaderamente modélico que no tuvo ninguna repercusión internacional. En el 78, con motivo del segundo centenario de la muerte de Piranesi, la Biblioteca Nacional volvió a organizar una exposición con algunas estampas de Piranesi, de esta riquísima colección, pero lo que se hizo fue volver a reimprimir, a reeditar el libro de la Fuente Ferrari, con lo cual no entramos en un nuevo estudio, análisis, restauración, conservación, estado de la colección de la Biblioteca Nacional. De tal forma que, si a partir de los años 30 y después a partir del centenario del 78, los estudios sobre la obra de Piranesi, las colecciones, los estados distintos de cada una de sus colecciones, de las Carceri, de las Vedute di Roma, de tantas y tantas obras, todos los estudiosos británicos, alemanes, austríacos, italianos, franceses, etcétera, jamás tuvieron en consideración la riquísima colección de la Biblioteca Nacional. Estábamos, como siempre, en la periferia. Nunca la han citado, nunca. Una de las obligaciones de la Biblioteca Nacional, de justicia intelectual, pública y de servicio público y cultural, es dar a conocer sus fondos. Y hace más de 30 años yo comencé a plantear esta posibilidad de esta exposición con Elena Santiago en la Biblioteca Nacional. Han pasado 30 años, con lo cual espera ha sido paciente, pero al final hemos logrado realizar el proyecto. En este proceso de investigación, que ha sido un trabajo colectivo verdaderamente importantísimo, han aparecido cientos de estampas más, se han descubierto encuadernaciones de lujo verdaderamente extraordinarios, regalos diplomáticos de papas, de príncipes italianos, romanos, etcétera, etcétera, a la Biblioteca Real, es decir, a Felipe V, Isabel de Farnesio, Carlos III, Carlos IV, etcétera, y con una segunda incorporación ya convertida en la Biblioteca Real, en Biblioteca Nacional a partir de 1836, ya convertida en Biblioteca Nacional con una incorporación muy importante procedente del legado, compra, etcétera, de Valentín de Cardenera, que había adquirido en Italia y también en Francia y en España colecciones muy importantes de Piranesi, ¿no? Pero que responden, no tienen ¿cómo decirlo? No tienen un carácter histórico tan significativo y tan importante como el valor histórico que tiene el fondo originario procedente de la Biblioteca Real. Porque ese fondo fue estampado en tiempos de Piranesi. Y esto es una cuestión importantísima, como todos sabéis sobradamente. Buena parte de esas colecciones, como decía, proceden de regalos, de donaciones, de compras expresas de embajadores en Roma, de Florida Blanca, de Alfonso Clemente de Aróstegui, de José Nicolás de Azara, etcétera, que enviaban a la Biblioteca Real. El propio rey Carlos III compraba directamente obras y encargaba obras de Piranesi a Roma y al propio Piranesi. También la presencia de algunos artistas importantes, bibliófilos apasionados como Felipe de Castro o Ventura Rodríguez, que nunca estuvo en Roma, pero tenía una colección de Piranesi verdaderamente pasmosa, por su amistad precisamente con Felipe de Castro, que sí que fue académico de mérito de la Academia de San Lucas. La propia presencia de Goya en un momento determinado, que sí tenía Piranesi, se ha hablado de que pudo conocerlo, aprender algo de la técnica del algo fuerte con él, pero es algo que no está constatado documentalmente. Y así otros arquitectos, Silvestre Pérez, Juan de Villanueva, etcétera, que aportaron a la Academia de San Fernando de Madrid también otra serie de ejemplares que se conservan en la Academia de Madrid. Pero el objetivo de la exposición era dar a conocer el fondo de la Biblioteca Nacional de España. Como el título de la obra de la Fuente Ferrari era Piranesi en la Biblioteca Nacional, en homenaje a don Enrique Lafuente Ferrari, a los bibliotecarios de la Biblioteca Nacional y a la institución, hemos mantenido en esta exposición el mismo título, en homenaje a don Enrique, ¿no? Porque él solo se enfrentó a esto, que es una tarea verdaderamente de titanes, ¿no? Nosotros, para hacer este esfuerzo, no hemos estado solos. He estado con Elena Pérez Gallardo como comisaria de la exposición y con la ayuda, pues, de decenas y decenas de personas, instituciones. Los servicios de Bellas Artes de la Biblioteca Nacional han sido absolutamente básicos y fundamentales, así como el servicio de restauración. Y debo señalar que el Instituto del Patrimonio Cultural de España, como bien sabe Ana Ros, que ha tenido
delante de los Piranesi restaurándolos aquí, su ayuda ha sido verdaderamente fundamental. No solamente en esa faceta de la, digamos que intervención, restauración y tratamiento de algunas encuadernaciones, estampas, libros de una belleza verdaderamente extraordinaria, de una significación histórica enormemente importante, sino que además, a través de la Dirección General de Bellas Artes, del propio Instituto de Patrimonio y del Ministerio de Cultura, la ayuda financiera, económica al proyecto ha sido decisiva. Sin su ayuda, sin la ayuda de esta casa, dependiente de la Dirección General de Bellas Artes y del Ministerio de Cultura, esta exposición de la Biblioteca Nacional hubiera sido mucho más limitada en su diseño, ambición, etcétera, etcétera. Pero como decía antes, la obra y la colección de la Biblioteca Nacional y la obra de la Fuente Ferrari era absolutamente desconocida fuera de España. Sir Wilton Ely, el decano de los estudiosos de Piranesi de este momento, nunca mencionó estas colecciones. Ningún historiador. Ya fueron historiadores que hacían ensayos sobre la poética, los contenidos de la obra de Piranesi, etc., o los especialistas que estudiaban los estados de cada serie, de las cárceles, de las vedute di Roma, de las antiquitas romanas, etcétera, etcétera, nunca se referían a la Biblioteca Nacional de España. Siempre París, Londres, Nueva York, colecciones privadas, Bassano del Grappa, Venecia, Roma, Nápoles. España jamás, nunca. Entonces, el propósito nuestro fue, primero, plantearlo desde una doble perspectiva. La primera perspectiva y la primera intención fue hacer el catálogo razonado de todas y cada una de las estampas, de las encuadernaciones y de los libros. Con lo cual, el catálogo tiene 2 catálogos en un volumen. Uno, el fondo, fechado, descrito, situando el estado de la estampa y de la estampación en cada momento, etc. Y luego otro volumen de 300 páginas, otra parte del catálogo de 300 páginas, en el que intencionadamente hemos invitado mayoritariamente a investigadores especialistas en Piranesi internacionales, con ánimo de dar difusión internacional a la colección de la Biblioteca Nacional. Es decir, ponerla en el ámbito de los debates internacionales y que la gente sepa que aquí había regalos y encuadernaciones del Papa Rezzonico, veneciano como el propio Piranesi, de Giambattista Rezzonico, nipote sobrino del Papa, y es el que le encarga además su única obra construida, la iglesia de Santa María en el Aventino del Gran Priorato de la Orden de los Caballeros de Malta. Pero también Abbondio Rezzonico, senatore di Roma, para que reformó parte del Palacio Senatorio en el Capitolio. Reformó también como ambientalista, por decirlo así, ornamentista, decorador, etcétera, las residencias de verano de Castel Gandolfo, pero también apartamentos en el Quirinale. Son aspectos poco conocidos. Pues bien, la familia Rezzonico regaló a la Biblioteca Real, al rey Carlos III, regaló varias obras encuadernadas con el escudo de armas de cada uno de ellos, del Abbondio Rezzonico, Carlo Rezzonico, Giambattista Rezzonico y el Papa Clemente XIII Rezzonico, que fueron sus mecenas más importantes en los años 60. La figura de Piranesi, situado este marco general, que ha implicado, como comentaba antes, un esfuerzo colectivo verdaderamente entusiasmante por parte de la gente que ha intervenido, no solamente en España, sino fuera de España. Debo reconocer que, aparte del trabajo del Instituto y de la Biblioteca Nacional, como es lógico, debo reconocer que fuera de España la Academia de San Lucas se ha volcado en esta exposición. Debo reconocer que la Orden de los Caballeros de Malta hemos tenido el privilegio de poder fotografiar la capilla y la villa magistral en el Aventino, uno de los lugares más bellos de Roma, sin duda alguna, antes, durante y después de la restauración recién hecha de la iglesia funeraria de la Orden de los Caballeros de Malta, pero también la Biblioteca Vaticana, que nos ha permitido trastear en los fondos de la colección de Piranesi que tiene, que es verdaderamente colosal. No solamente estas instituciones, sino que también el Instituto Nacional per la Gráfica en Roma, que conserva 900 matrices de cobre
de la obra de Piranesi, nos decían, llevaros lo que queráis. No había dinero, por lo tanto, hemos traído 4 o 5 que ilustran bien los procesos y procedimientos de grabado, estampación, etcétera, del propio Piranesi. Es decir, que fuera de España se ha despertado una expectativa que yo a veces he creído mayor que la que hemos despertado en España, ¿no? Porque la gente estaba verdaderamente expectante y diciendo, ¿qué hay en España de Piranesi? Porque lo desconocían absolutamente todo. Debo decir también que la primera presentación que se ha hecho de esta exposición, tuve el privilegio de hacerla en la Academia de San Luca de Roma. Él, que fue académico de mérito de la Academia de San Luca de Roma hace un mes y medio aproximadamente, para que os fijéis en la repercusión y el interés que la cultura internacional académica y no tiene en la obra de Piranesi y en esta exposición y en los fondos de la Biblioteca Nacional de España. Este sería más o menos, digamos, que el contexto institucional que ha rodeado este gran proyecto en el que han intervenido 20 historiadores o 21 historiadores, especialistas, ayuda de amigos, de colegas extranjeros para dudas, para perseguir, hacer el mejor catálogo posible. Siempre habrá errores, pero por lo menos dejar una especie como de sillar sólido a partir del cual la gente joven, los súper especialistas en determinados temas parciales de la obra de la estampa, del papel, de las encuadernaciones, etcétera, puedan seguir trabajando en una colección que es verdaderamente una de las más importantes de Europa y de los Estados Unidos y de la cultura occidental, ¿no? Este sería el marco institucional de la exposición. Y luego venía el problema de, como comentaban en la presentación, cómo exponer esto, cómo construir el relato de un personaje que brevemente voy a describir la complejidad intelectual, artística, apasionada de su obra y de sus realizaciones a lo largo de esos 58 años de vida, que uno piensa lo que hizo, lo que escribió, lo que proyectó, lo que dibujó, lo que estampó, lo que comerció, etcétera, etcétera. Y decía uno de sus biógrafos, Legrand, amigo de sus hijos, etcétera, preparando su biografía, que luego quedó manuscrita, decía que el carácter obsesivo de Piranesi como gran artista, como debe ser todo gran artista, le hacía hacer cocinar los domingos una enorme casi cazuela gigantesca de riso, para luego no tener que cocinar durante toda la semana, para poder ir de las excavaciones clandestinas a las bibliotecas, de las bibliotecas a las reuniones con los intelectuales, con los nobles, con los mecenas, con los eruditos, con arquitectos, topógrafos, anticuarios, coleccionistas, viajeros de Grand Tour, es decir, una vida verdaderamente enloquecida. También se le llamó loco. Se le llamó loco despectivamente pensando que buena parte de sus debates, teorías que aportaba junto con sus textos, con sus imágenes, con sus vistas de Roma, en textos más bien de carácter polémico, cuando el Papa Rezzonico y Giambattista Rezzonico le encarga nada menos que la restauración de la terminación de San Juan de Letrán en Roma, San Giovanni Laterano, una iglesia que había reformado, como todos sabéis, Borromini para el año santo de 1650, con una reforma verdaderamente magistral, y que en los años 30 del siglo XVIII había culminado la fachada que dejó sin acabar Borromini, Nicola Salvi, otro de sus arquitectos, Alessandro Galilei, perdón, otro de sus arquitectos más admirado junto con Nicola Salvi, de la Fontana di Trevi, conocida por todos, pero había quedado sin reformar, sin acabar el ábside de la tribuna, el altar mayor y el ábside de San Juan de Letrán. Y el Papa le encarga esa reforma, terminar la reforma de la Catedral de Roma. De hecho, el Papa es el obispo de Roma, como todos saben. Por un lado es Papa del Vaticano, por otro lado es el obispo de Roma, y la Catedral de Roma es San Giovanni Laterano, San Juan de Letrán. Y esa obra al final no pudo verse realizada por motivos económicos, envidias de otros arquitectos profesionales y en ejercicio, algunos de ellos como Luigi Vanvitelli, arquitecto del Palacio de Caserta, con Carlos III, le llamó loco. Otros, a finales del 18, británicos sobre todo, decían, es loco, mato, sucio, brusco, ignorante,
no se le puede dejar en sus manos un proyecto de arquitectura porque sería una verdadera locura, porque además procede de las mismas cloacas que Borromini. De haberse enterado Piranesi que se decía eso de él, se hubiese sentido enormemente orgulloso, porque su referencia era Borromini. Ser como Borromini. Herencia de Borromini. Él no se enteró de esas críticas tan verdaderamente duras y crueles, pero configuran un poco su personalidad, de carácter fuerte, intenso, capaz de enfrentarse con mecenas importantísimas, con al propio paisano Clemente XIII Rezzonico. Una de las publicaciones más importantes de Magnificenze de la arquitectura de Romani le decía algo así como a usted, santidad, le resulta muy fácil dar una bendición. A mí más fácil todavía realizar una estampa. Era una forma como casi de provocación a un amigo, porque parte de la familia de los Rezzonico fueron padrinos de sus propios hijos, que decía, la relación era como venecianos en Roma, romanizados, era verdaderamente interesante. Para no alargarme demasiado y pasar a explicar cómo se ha construido el relato para contar esta obra tan compleja, tan prolija, que reúne tantos aspectos. No fue un vedutista más de imágenes de la ciudad de Roma antigua y moderna, como podrían serlo el Canaletto, Panini, Bellotto y tantos vedutistas autores de arquitecturas pintadas y vistas de la ciudad pintada, sino de otros grabadores como Giuseppe Bassi, su primer maestro en Roma, recién llegado de Venecia en 1740, que hacía un tipo de vista topográfica enormemente fría. Para ambientarla había escenas cotidianas, de la vida cotidiana, etc., pero eran verdaderamente gélidas estas imágenes de la magnificencia de Roma antigua y moderna. ¿Qué hizo Piranesi? Transformar la imagen de Roma. Filmar el acta notarial de la grandeza de Roma, de una grandeza que melancólicamente no habría de volver, pero que por otra parte implicaba, ¿cómo decirlo?, implicaba un sentido de la responsabilidad sobre la conservación del patrimonio verdaderamente revolucionario y nuevo en ese momento. Él pretendía fijar, para que no pasara al olvido, aquello que no iba a volver, mediante las vistas de Roma. ¿Qué hacía? Modificar los encuadres, vistas a vuelo de pájaro, picados, contrapicados, vistas angulares, etcétera, que hacían dramatizar la arquitectura, sacarla de escala, monumentalizarla, de tal forma que los viajeros del Grand Tour, que al hacer el viaje solían llevarse recuerdos de las ciudades por las que pasaban en forma de arquitecturas pintadas, cuando veían las obras de Piranesi no tenían nada que ver con lo que había conocido desde Venecia, Florencia, Roma, a través de esos pintores de vistas de arquitectura. Las imágenes de Piranesi sorprendían, emocionaban, estaban llenas de erudición, en muchos casos, de arbitrariedad en otros, de un rigor filológico prestado, por decirlo de alguna manera, porque no era un intelectual en el sentido cabal de la palabra en la época. Y sin embargo, todos quedaban seducidos por esa nueva manera de mirar, de dramatizar, de acentuar los negros mediante las mordidas del agua fuerte, fondos claros potentísimos de luz veneciana en Roma, pero luego intensamente cualificados por todos los colores del negro mediante la prodigiosa técnica del agua fuerte que llegó a dominar de una manera extraordinaria. Su muerte, su primer biógrafo, Gian Ludovico Bianconi, llegó a escribir que era el nuevo Rembrandt y el Rembrandt del arte del agua fuerte en el siglo XVIII, que fue el único elogio que escribió de Piranesi en su biografía. El resto era acusarle de persona agresiva, colérica, que se enfrentaba con todo el mundo, en fin, mediocre intelectual. Le acusó además de una cosa que últimamente ha traído verdaderamente apasionados a los historiadores del arte, de la arquitectura y del pensamiento, porque llegaba a decir, y en realidad los textos que precedían sus publicaciones de estampas, ninguno estaba escrito por él.
sino por algunos eruditos muy importantes de la época, grandes bibliotecarios, jesuitas, etcétera, como Giovanni Gaetano Bottari, bibliotecarios nada menos que de la familia Corsini en Roma, Baldani, Contucci, etcétera, como una acusación. Pero qué acusación tan moderna, porque se negaban a poner su nombre al servicio de las estampas de Piranesi. Clara la capacidad de seducción que ejercía Piranesi sobre ellos y el compromiso que tenían estos intelectuales importantísimos en la corte romana, autores de libros notabilísimos, eruditísimos, que dominaban todas las lenguas, que renunciaban a su nombre, a su firma, para poner al servicio de las obras de Piranesi. En una idea de autoría compartida y colectiva que es absolutamente moderna en nuestros días, pero que en el siglo XVIII a algunos les sorprendía diciendo, bueno, este se está aprovechando, ¿cómo se va a aprovechar Piranesi, que era un pobre artista, digámoslo así, junto a intelectuales potentísimos que controlaban toda Roma, desde el Vaticano hasta la biblioteca del cardenal Albani, de la biblioteca Corsini, como he mencionado antes, las grandes bibliotecas, las grandes colecciones de arte del momento. Y sin embargo les sedujo con su obra grabada y estampada, con su manera de entender la ciudad antigua y moderna de Roma. Simplemente para presentar al personaje y hacernos una idea de este carácter poliédrico, raro, extraño, enloquecido, apasionado, visceral, violento, colérico, generoso, altivo a veces, y de una capacidad de creación verdaderamente extraordinaria. Quiero hacer un pequeño repaso a algunos de sus retratos para fijar la idea que podemos tener que podamos hacernos de él. Este retrato de la Abruzzi que tenéis en la pantalla es póstumo y está basado en una secuencia iconográfica que procede de un busto en mármol de Nolekins que él regala cuando la Academia de San Lucas de Roma le nombra académico de mérito en 1761. Él dona toda su obra grabada como regalo académico, era la obligación de los académicos de mérito nombrados por la Academia. Los pintores una pintura, los escultores una pieza de escultura, los arquitectos un proyecto ideal, etcétera, etcétera, ¿no? Y el estampador, Giovanni Battista Piranesi, regaló toda su obra estampada entre 1743 y 1761. Y los ejemplares de la Academia de San Lucas, en la exposición hay un ejemplar de las cárceles verdaderamente extraordinario. Primer estado, 1750, realmente maravilloso, y regaló un busto que encargó a este escultor británico, a Nolekins, en ese mismo año de 1761, y que también, por razones burocráticas de aduana, etcétera, etcétera, llega precisamente mañana a la exposición. Y va a presidir la exposición. Está, digamos, tiene un pie forzado, que es la L que configura la sala de exposiciones de la Biblioteca Nacional. Y en la rótula hemos creado una rótula, una especie de bisagra entre las dos salas de la L, donde están dos momentos claves de la obra de Piranesi. Están las cárceles de Piranesi, el caos, el desorden, el laberinto, relatado y contado desde Victor Hugo, a Marguerite Yourcenar, a Huxley, a Borges, tantos y tantos escritores, tantos y tantos estudiosos también de la obra de arquitecto de Piranesi. Ese caos, ese desorden en el que el extravío es la razón última del sentido de la vida humana y de la experiencia arquitectónica. La destrucción como concepto. La ruptura del espacio euclidiano definitiva para abrir un espacio moderno. Ninguna de las cárceles se puede restituir en planta. Son espacios infinitos, laberínticos, las escaleras, las pasarelas no conducen a ningún lugar. El desasosiego, la inquietud, el saber que de ahí no puedes salir, que las escaleras en espiral no conducen a ningún lugar. Nada conduce a una salida. Como si la vida humana no tuviese expectativas de esperanza. Esta obra impresionó y no gustó nada en Roma. No se vendió. En 1750 no se vendió. Se vendían las vistas de Roma, eso sí, para los grandes turistas, los
los viajeros del Grand Tour, pero las cárceles no. Y en esa misma rótula de la exposición hemos colocado una obra 10 años posterior aproximadamente, que es la restitución del Campo Marzio de la antigua Roma. El Campo Marzio es el lugar de los edificios, los mausoleos más importantes de Adriano, de Augusto, circos, templos, etc. Un lugar del que existía además un testimonio en la planta marmórea de Roma, en la planta severiana, que se conservaba precisamente ¿dónde? En el Palacio Farnesio de Roma. ¿De quién? Isabel de Farnesio y Carlos III, que tuvieron la gentileza y el decoro de regalar al Papa Benedicto XIV, XIV, en 1742, la planta marmórea de Roma. Una planta epigráfica dibujada a la ciudad en piedra, lo único que fragmentada y que se conserva todavía en los museos capitolinos. De ahí parte Piranesi para reconstruir el Campo Marzio, de estos testimonios y de testimonios eruditos, de la literatura arqueológica, anticuaria, desde estos clásicos, etcétera, etcétera, para crear una ciudad febril, una utopía negativa, una máquina perfecta como ciudad. De hecho, el eje del Campo Marzio es la vía del Corso. No existe en la restitución de Piranesi. Ha transformado la ciudad, absolutamente. Ha inventado una ciudad donde cada una de las tipologías arquitectónicas funcionan como las ruedas, las maquinarias de los relojes suizos antiguos, ¿no? No los digitales de ahora, ¿no? De una precisión perfecta, donde no cabe tampoco la vida. No hay espacios naturales, quitando la secuencia del Tíber, no hay espacios naturales, no hay lugar de habitación. Son todo piezas perfectas, casi metálicas. Esta ciudad, que es, digamos que el otro lado de la destrucción, del caos y del desorden, convertido en la precisión erudita del orden o del desorden, pero convertido en una máquina perfecta, como una metrópoli contemporánea, como una utopía negativa. De hecho, esa restitución del Campo Marzio, en ese lugar, esa rótula central a la que me estoy refiriendo, son las dos caras de la vida de Piranesi, de su concepción intelectual como arquitecto, proyectista, que no proyectó prácticamente nada, que no pudo construir prácticamente nada, quitando la iglesia del Aventino y la plaza antistante previa a la entrada a la villa magistral del Gran Priorato de la Orden de los Caballeros de Malta en el Aventino. Como digo, los arquitectos contemporáneos, desde las vanguardias hasta Peter Eismann, todavía en la Bienal de Arquitectura de Venecia del 2012, pudimos contemplar un proyecto de ciudad utópica e ideal de Peter Eismann que partía de la restitución del Campo Marzio del Piranesi. Impresionante el desarrollo, pero también Richard Meyer, también Agata Isozaki, todos los arquitectos contemporáneos se han alimentado de la obra de Piranesi. No solamente ellos, su importancia de las cárceles también, de muchos de los encuadres de las vedute di Roma, etc., en la fotografía de las vanguardias, tanto en la nueva objetividad, en la Bauhaus, en el constructivismo soviético, en el cine de Eisenstein, etc., está absolutamente presente. Eisenstein era un apasionado de Piranesi. Tenía toda su obra. Y solía dibujar encuadres de las estampas de Piranesi para luego realizar encuadres fotográficos y fotogramas de la calzada Potemkin, de octubre, etcétera, etcétera. Fíjense o fijaros la importancia y las consecuencias en el mundo de la vanguardia, en el mundo contemporáneo. Rafael Moneo lo ha citado muchísimas veces desde el Museo de Mérida, otro apasionado de Piranesi. Y así tantos y tantos arquitectos europeos, japoneses, rusos, soviéticos en su momento, y luego la influencia en el romanticismo. Porque a partir de la huida, por decirlo de alguna forma, de sus hijos Francesco y Pietro a París, después de la experiencia de la República Jacobina en Roma a finales del siglo XVIII, con la presencia de los franceses en Roma, ellos huyen con las tropas francesas y se llevan toda la calcografía piranesi a París, las 1000 matrices de cobre y toda la colección piranesi, de dibujos también. Y comienzan a partir de 1800 a estampar la obra en París.
dándole una difusión distinta. Y esto es muy importante, de cara a la calidad de lo que hemos estudiado en el inventario. No es lo mismo el cuidado que Piranesi tenía en los tiempos de presión del tórculo sobre la plancha, en la elección del papel, en la rectificación permanente y constante de cada una de las matrices, porque eran obras en proceso permanente, no acabadas. Porque él nunca dibujaba el motivo y luego lo traspasaba a la plancha de cobre, sino, como decía a sus amigos pensionados franceses, yo no quiero ser copista de mí mismo. Por eso sus dibujos son pequeños bocetos y apuntes. Porque él hacía la obra dibujando con el punzón y luego con el buril retrasando sobre la plancha. De ahí que volviera una y otra vez y otra vez y otra vez sobre las mismas planchas. Lo que implica un laberinto verdaderamente criminal para los estudiosos de Piranesi. Porque cada estado de cada estampa es un proyecto de investigación. Así estamos ahora mismo con una cabeza que sí, piranesiana, como están todos los piranesianos, como él, como estamos, locos, es decir, absolutamente locos, porque cada estampa, cada variante, en cada biblioteca, en cada fondo histórico, etcétera, es absolutamente diferente en muchos casos, ¿no? Pero lo cierto es que el cuidado que él tenía hasta principios de los años 70 aproximadamente, cuando ya su taller crece desmesuradamente para producir y atender el mercado, el comercio de estampas y de objetos que ahora comentaré, de mármoles para hacer vasos, candelabros, etcétera, para el mercado de los viajeros ricos del Grand Tour, británicos, franceses, rusos, polacos. Por cierto, ayer me entrevistaron de una radio polaca, porque la influencia que tuvo en Polonia fue enorme, ¿eh? No es una curiosidad o una arbitrariedad, ¿no? Me han entrevistado menos de España, ¿no? Curiosamente. Es verdad que en España hay una chimenea de Piranesi, que la tiene Botín en Santander. La tiene en la sede del banco, histórica del banco de Marcelino Botín, que la compró en los años 50 en el mercado de subastas en Londres. No es un origen histórico, sino una compra pero tenemos un Piranesi en forma de cachivache realizado marmóreo por él. Y esta rótula a la que me refería como eje central, que digamos que separa de alguna manera las dos alas, una, la formación, su pasión por la antigüedad, las vistas, el origen de las vistas de Roma, las antigüedades de Roma, etc., pasa a la rótula, donde está la poética de Piranesi con su retrato en busto, y luego continúa en la siguiente L, que es, digamos que las obras polémicas, los debates con los intelectuales, arquitectos, etcétera, que defendían el filohelenismo griego de Winckelmann, de Mengs y del racionalismo francés de alguna manera, que fueron sus enemigos declarados. Porque su lucha era defender la italianidad que dirían los italianos, del origen de la arquitectura y de la ornamentación arquitectónica frente a esta cosa despreciable de los griegos. Justo en el momento en que se hacen las primeras excavaciones, excursiones arqueológicas a Atenas. Y se miden concienzudamente Atenas, el Partenón, la Torre de los Vientos, etcétera, etcétera. Se mide en esos años mediados del siglo XVIII, que es cuando comienza a publicar Winckelmann, enemigo declarado de Piranesi, sus obras más célebres, el inventor de la historia del arte como disciplina, arqueólogo, pero filohelenista, como todo el mundo sabe, un arte equilibrado, sereno, simple, etcétera, acompañado de las teorías del racionalismo antibarroco, que la cultura francesa estaba difundiendo también desde la publicación de la Enciclopedia Francesa. Piranesi se sitúa en esa bisagra polémica, diciendo no, el origen de la arquitectura es Egipto. No es la cabaña primitiva, es Etruria, es la Roma republicana, la gran construcción de la arquitectura. Ahí están las bases. ¿Por qué decía esto? No solamente por defender la italianidad del origen de la arquitectura frente al modelo griego que procede del modelo natural de la arquitectura primitiva, sino que también lo planteaba como un recuerdo casi nostálgico de su propia formación en Venecia. Él nace en Venecia en una familia de canteros y de arquitectos y maestros de obras
vinculados al famoso Tribunal de las Aguas de Venecia, encargada de conservar las dársenas que protegen la propia ciudad. Los arquitectos de las aguas. Por eso la obsesión de Piranesi en muchísimas de sus obras en grabar, reinterpretar melancólicamente, nostálgicamente, dramáticamente, etcétera, acueductos, lagos, emisarios de envíos de agua, etcétera, el agua como motivo. Pero tiene un origen veneciano. Él se forma con su tío, que es Matteo Lucchesi, que era proto delle Acque en Venecia en ese momento, pero también con arquitectos neopaladianos, y también conoce a Tiepolo y a Canaletto y a los vetutistas. Él, cuando llega a Roma con 20 años, viene con un bagaje cultural, ¿cómo decirlo? Un personaje que ha tocado, no sabía, quería hacer arquitectura. En Venecia no había trabajo. Venecia en ese momento, como ahora, vive de su triunfal desmoronamiento, de la exaltación de su pérdida de poder. Y eso lo han hecho como ninguno, como nadie, desde el siglo XVII, finales del XVII, hasta prácticamente nuestros días. Y en Venecia no había trabajo. Como arquitecto, pensó que en Roma, gracias a sus relaciones, formación, contactos, etcétera, podía ejercer la práctica de la arquitectura, que llegó a suceder de esa manera tan lateral, como no sea que como consideramos que sus textos teóricos, sus debates, sus polémicas, sus sueños, su fantasías, sus visiones, etcétera, son práctica arquitectónica también, que lo es. Es una arquitectura pensada, soñada, la arquitectura como pesadilla, como laberinto, la arquitectura escrita, la arquitectura de la página. Cada composición de las páginas de Piranesi es un edificio, cada libro es un edificio. Por eso la portada de un libro es la fachada del edificio, la facha, el rostro del edificio. De ahí que fuera tan importante en las encuadernaciones el sello de las familias, como los escudos de los palacios. Están marcando la entrada a una casa, que es un libro. Ya lo decía Gastón Bachelard, las palabras incluso son como casitas, con planta baja, desván y sótano. Y pronunciada esa misma palabra en un lugar o en otro de esa estructura, planta baja, desván o sótano, suena a palabra cotidiana, a palabra poética, a palabra de ensoñamiento, de filosofía o de reflexión, ¿no? Siempre está. Luego, en la estructura de los libros, de las publicaciones, aparecían las letras capitulares, las que abren los capítulos, que son proyectos arquitectónicos. La D, la A, convertida en ruina, o construida como una ruina, o depositada en un paisaje arquitectónico. Es decir, que este arquitecto, cuando escribía, cuando diseñaba los libros, perdón, cuando organizaba la publicación, cuando diseñaba una estampa. La estampa es una composición arquitectónica que tiene estampas sobre estampas, como cuadros dentro del cuadro, para seguir como glosando, poniendo notas a la imagen principal del edificio, en una sola estampa. Hay 7 estampas, hay 7 proyectos. Y a veces, por si te descuidas y pasas inadvertidamente la página, con una estampa maravillosa de un fragmento de una ruina o de un edificio antiguo, etc., parte de lo representado, fragmentos de columnas, fustes de columnas, bases, etc., caen sobre el pie de la ilustración, sobre el texto. Como diciendo, cuidado, mueve bien la página, ten cuidado que se desmorona el edificio entero. Y además te invita polémicamente a intervenir en la lectura del texto. Y te quejas de él, porque está tapando la lectura de lo que está diciendo, lo que dice ese texto de lo que está representado arriba. Es decir, con un personaje realmente fascinante. A su muerte, en el 78, como decía, este retrato, que es uno de los más conocidos pintados de Piranesi, que se conserva en el Museo de Roma en este momento, lo realiza después de haber hecho su último viaje a Paestum, orden dórico griego sin base, como decían Mengs y tantos eruditos franceses, etcétera, que odiaba profundamente. Se descubre en 1750 y se negó siempre, durante toda su vida, a viajar a Nápoles para verlo.
porque se negaba a que pudiera ser griego. Orden dórico griego sin base, bajito, rechoncho, decían los franceses, Winkelmann, los demás, el más próximo a la naturaleza, el más puro, el más griego de todos, el origen mismo de la arquitectura. Y decía, no, etrusco. Y me niego a ir. Y los franceses se peleaban con él, y él con los franceses, y con los británicos, y con Winkelmann, y con Mengs, y con absolutamente todo el mundo, defendiendo la italianidad, el carácter etrusco de este orden dórico de Paestum. Al final de su vida hace un viaje a Paestum con su hijo Francesco, jovencito, y muere unos pocos meses después. Y justo en ese momento escribe una carta a un amigo de Roma y le dice cuánto me arrepiento no haber venido antes. Había viajado mucho a Nápoles para dibujar Pompeya, Herculano, etc. Cuánto me arrepiento no haber venido antes a Paestum, porque me gustaría dibujarlo a escala 1:1. Fijaos qué maravilla, ¿no? Es como, eso decía Ruskin de Verona, me gustaría comérmela cucharada a cucharada, ¿no? Es decir, bueno, o lo decía también de Venecia, ¿no? Esas expresiones verdaderamente emocionantes. En este retrato póstumo, que procede iconográficamente del busto de 1761, lo que tienen en sus manos los hijos, hacen el encargo, son sus vistas de Paestum, grabadas póstumas a medias entre su hijo Francesco y el propio Piranesi, que muere en esa fecha. Ya no nos sorprende con lo que acabo de decir, espero esta doble imagen que tenemos en la pantalla. El primer retrato de Piranesi conocido, grabado para Le Opere Varie de 1750 y después para Le Antiquità Romane por su amigo Polanzani, también de origen veneciano. Grabador ciertamente notable, ¿no? Fijémonos en él. Mitad escultura antigua y en ruinas, mitad retrato fidedigno, vivo, de una persona real, ¿no? Con esa especie de ambigüedad, ese rostro de Jano doble, donde la mirada es incluso melancólica, tiene un punto de agresividad, pero es recuerdo y futuro, pasado y proyecto, que es lo que va a mantener durante toda su vida y en todas sus obras. Y abajo, una cornisa que pone Piranesi, arquitecto veneciano. Su sueño. No había hecho nada todavía. Cortar piedra en Venecia, con su padre y con su familia. Y soñar edificios. En 1743, recién llegado a Roma y buscando trabajo entre topógrafos, arquitectos, mecenas, etc., conoce a un constructor llamado Nicola Giove, al que le dedica la prima parte de arquitectura y prospettive de 1743, que es la obra germinal de Piranesi. Ahí está in nuce todo Piranesi. Y escribía, los arquitectos de nuestro tiempo no tenemos la oportunidad ya de construir. Ya no se construye como en la antigua Roma, en la Roma del Renacimiento, de los papas del Barroco. Pero tenemos un poder, soñar e imaginar nuestros proyectos de arquitectura, dibujándolos. Por eso estamos obligados, como diceva el grande Juvara, maestro de todos ellos, a arrebatar a los pintores y a los escultores el arte de la perspectiva, para visualizar estos sueños, ¿no? No para representarlos solamente en proyección ortogonal, planta, alzado y sección. Es un retrato magnífico que es además un manifiesto de sus propias convicciones. Cuando se aproxima la muerte, ya lo hemos visto después de muerto, en ese retrato un poco convencional, académico, con la planta de Paestum, etcétera, etcétera. Él, en 1770, muere en el 78, como he recordado, elabora esta otra faceta de su actividad, que también está representada simbólicamente en esta rotonda de la exposición. Junto con las cárceles y el Campo Marzio hay un libro poco conocido, que edita en 1765 sobre los dibujos del Guercino que conservaba un escultor amigo suyo, Bartolomeo Cavachepi. Es una obra pequeñita, con unos 15 o 16 dibujos grabados del Guercino, y en la portada aparece en el centro una paleta de pintor. Y en el borde de la paleta de pintor escribe Piranesi, col sporcare si trova. Al ensuciarse encuentra.
el sucio de las cloacas de Borromini, lo estaba diciendo de sí mismo. Era el lema, el mezclar lo híbrido, el collage, el ensamblaje. Y comienza a producir objetos, no solamente ya libros, estampas, etcétera, etcétera, sino fruto de su obsesión por las excavaciones, las ruinas, el robo, cierto, en las excavaciones de propiedades privadas, que eran clandestinas por otra parte. Él decía, he conseguido esto con evidente pericolo de la mi vida. Pero fíjense una cosa, en el Palazzo Tomatii, cuando ya se instala, porque primero se instala en los bajos del Palazzo Venezia en Roma, al llegar. Pero a partir del año 47-48, cuando ya vuelve definitivamente de Venecia y se instala en Roma, se instala en una especie como de bodega, de taller pequeñito, etc., frente a la Academia de Francia en Roma, en el Corso. Que hoy es Palazzo Mancini, hoy edificio vacío. No la Academia de Villa Medici, sino en el Corso. Y ahí instala su taller, comercia con sus estampas, etc., a la vez que con otros libreros franceses e italianos que difunden su obra, la venden en Roma en ese momento. Y él comienza, ya va consolidando, gracias a las colecciones de las pistas de Roma, la Antiquità Romana y sus obras famosas, es académico de San Lucas, académico de la Arcadia, socio de la Sociedad de Anticuarios de Londres, etc. Ha comenzado a crearse un nombre, está presente en la vida intelectual romana, en la vida económica, en la vida política, en la vida social, está enriqueciéndose, comerciando con las estampas, ¿no? Y alquila una parte importante del Palazzo Tomatii, arriba de la escalera de España, a la derecha, frente a la iglesia de la Trinità dei Monti, ¿no? Y hay una descripción, cuando muere, en el 78, al mes hay una descripción de la casa, y un inventario. Era un laberinto propio de ese Coles Porcales y Trova. Escultura, fragmentos de romanos, del Renacimiento, fragmentos nuevos, vaciados en escayola de toda la columna trajana, distribuida por toda la escalera de la casa. Las salas de la estampería, de los tórculos, cámaras oscuras, importantísimo, interesantísimo. Vistas, coleccionaron resmas de papel, de encuadernaciones, obras terminadas, etcétera, etcétera. Y desde la puerta de la casa hasta la Trinità dei Monti ocupaba, como un gesto de arte público, estos fragmentos que robaba de todas partes de excavaciones, fragmentos de cornisas, brazos de esculturas, óvalos, basas, capiteles, etc., y que ocupaba toda la plaza desde la fachada de la puerta de su casa, del Palazzo Tomatii, hasta la Trinità dei Monti. Y los viajeros, como cuando vamos al rastro, decían, yo quiero que me compongas esto con esto, esto y esto. Colección de Bassi Candelabri de 1769. Y el mercado era verdaderamente portentoso y eran carísimas. Bartolomeo Cavaccipi, el escultor amigo suyo, junto con otros escultores, cobraba más por restauraciones a partir de un dedo de una figura mitológica romana o griega que el propio Canova con sus esculturas. Para que nos hagamos una idea de la fortuna en el mercado internacional que tenían estos objetos, que una vez vendidos, grababa y estampaba. Esto ya solían hacerlo sus ayudantes en el taller. Porque todas las estampas de Piranesi, por el particular uso del grabado al aguafuerte, son una especie de bajorrelieves, mientras que los otros son planos. Uno ojea las chimeneas, la obra de I Camini, y ojea las estampas de Bassi Candelabri, y la estampa es plana, mientras que las otras están vivas. No solamente se salen figurativamente del marco de la huella de la estampa, sino que tienen relieve. ¿Pero por qué? Porque el cuidado mimoso que a la hora de estampar y a la hora de elegir el papel y a la hora de retrasar con el buril las matrices de cobre realizaba obsesivamente y constantemente, volviendo una vez y otra vez y otra vez sobre los mismos motivos. Y pensó para su tumba, como autorretrato,
no en un retrato convencional como el que hemos visto antes de la Abruzzi, sino en este candelabro que tenéis delante. Cuando sus hijos se marchan a París con los franceses y se llevan la calcografía completa, se llevan este candelabro que él había previsto para su tumba, que quería enterrarse en Santa María de Angeli en Roma. Luego no fue así. Cuando muere se entierra, curiosa la vida como es, en Sant'Andrea delle Frate, Borromini. Fue accidental, fue un momentito solo, porque inmediatamente su mecenas Giambattista Rezzonico se lo lleva al priorato, su única obra construida. Y ahí está enterrado. Y allí se decide que este candelabro iría sobre su tumba. Pero los hijos lo consideraban poco decoroso y encargaron a un colaborador suyo de Piranesi y de la familia, escultor, Angelini, maldito el nombre, quiero decir, no se ha adecuado el nombre, ¿no? Hizo un retrato escultórico neoclásico, mayor natural, un poco como sacando el motivo iconográfico del retrato de la Abruzzi, también con la planta de uno de los templos de Paestum, y ahí está colocado, recién restaurado, como os decía antes, la iglesia del Priorato, sobre su tumba. Pero lo que tenía que estar sobre su tumba es este candelabro, que junto con la calcografía Piranesi, todas las planchas, se llevaron sus hijos a París. Cuando se arruina, lo compra Napoleón. Luego Napoleón dice, ¿qué hago con esto? Y se lo vende a la casa editorial Firmin Didot Frères, ¿no? Que continúa todavía existiendo, que son los que popularizan con un papel horrendo toda la obra de Piranesi a nivel europeo y durante el romanticismo. Son ediciones históricas, pero cuando miras esas estampaciones con las estampaciones hechas en vida de Piranesi, lloras de tristeza y de pena. Y lo mismo ocurre con este candelabro que después el Papa, en la calcografía cameral, compra toda la colección a Firmin Didot para llevársela a la calcografía que está en el Palazzo Poli, detrás de la Fontana di Trevi en Roma, pero dejan olvidado el candelabro, que se conserva ahora mismo en el Louvre. Y desde entonces Piranesi no descansa tranquilo en su tumba, hasta que no regrese definitivamente su candelabro a posarse sobre sus restos, ¿no? Este es el retrato magnífico de la Academia de San Lucas, 1761, cuando es nombrado académico de mérito, y que mañana precisamente arriba llega, mañana llega mañana a la sala para esa rótula que he descrito al principio, colocarse justo en el centro. El tiempo, sí, ya, muy rápido. Lo lamento mucho, no es que no me controle, que no me controlo, sino que además cada estampa da lugar a una conferencia, no cada obra, sino cada estampa, cada gesto, cada frase, ¿no? Esta es la portada que os comentaba antes a propósito del libro de grabados de dibujos del Guercino, y aquí se puede observar, si encuentro la flecha, aquí escrito Coles Porcares y Trova. Es más, aquí un autorretrato. La cabeza degollada del Bautista, San Juan Bautista, su patrón. En el Aventino, la presencia del Bautista es constante, presente, porque su mecenas es Giovanni Battista Rezzonico y quien lo construye es Giovanni Battista Piranesi. Y San Juan Bautista es personaje casi con un sentido hermético en la tradición hospitalaria y de los guardianes del Santo Sepulcro y los lugares santos de Jerusalén. De ahí que la presencia de San Juan Bautista en la Aventino sea tan verdaderamente importante al lado de la iconografía de la familia Rezzonico y de la Orden de los Caballeros de Malta, con miles de temas y argumentos de carácter naval. ¿Cómo no recordar en estas imágenes trágicas, melancólicas, etcétera, esta posibilidad? Goya conoció Piranesi y conoció las cárceles de Piranesi. Pero a mí siempre me ha interesado esta estampa de los caprichos por un motivo, porque la conocemos así, el sueño de la razón produce monstruos, ¿no?
uno podía pensar inmediatamente el carácter híbrido, sucio, etcétera, etcétera, laberíntico, angustioso de las cárceles del propio Piranesi, ¿no? Pero es que en el dibujo preparatorio lo que pone Goya es el artista soñando. No el sueño de la razón produce monstruos, el artista soñando. Y esta es la escultura que Angelini, Giuseppe Angelini, amigo, colaborador de esos artilugios que he comentado antes, se conserva en el Aventino sobre su tumba, a la espera de que venga algún día el candelabro del Louvre, con todas las alegorías, por otra parte, que tienen que ver con su oficio y profesión de arquitecto, y con este pequeño cubo que nos habla de sus tentaciones con la masonería. Absolutamente frecuente en la cultura veneciana de la época, en todo el siglo XVIII, en toda la cultura arquitectónica francesa, italiana, británica, en todos sus amigos, ¿no? Muerto Piranesi, en una de las ediciones de la Antiquità Romane, su hijo graba este retrato de perfil en forma de medallón antiguo, etcétera, que procede del retrato de Angelini, es preludio del retrato de Angelini, perdón, y que prefigura también el retrato de la Abruzzi que hemos visto antes. Se conserva este retrato un poco insólito de Angelica Kauffmann, que era muy amiga suya, y que lo convierte más bien en un intelectual. Parece más bien Mengs o Winkelmann que no Piranesi, ¿no? El dibujo es precioso, ciertamente, con un libro propio, atributo de un intelectual, no de un artista, arquitecto, etc. Una forma de manipulación iconográfica realmente también interesante, ¿no? En la biografía esta colérica que realiza Bianconi a la muerte, que fue la más difundida, porque se imprimió la de Legrand, que era afectuosa y cariñosa con él, y de fuentes muy directas francesas, de los hijos de Piranesi, etc., es mucho más larga, erudita, apasionante, y precisamente vamos a sacar en la editorial Abada ahora esas biografías contemporáneas de Piranesi, coincidiendo con la exposición, y yo creo que en un mes o 2 meses estará en el mercado, ¿no? Piranesi, biografías y leyendas, ¿no? Es decir, para completar el carácter como más serio, por decirlo así, de la exposición de la Biblioteca Nacional. Pero fijaros en este retrato un poco triste, digamos, compositivamente hablando, con sus atributos de grabador, y con una peculiaridad. Nunca grababa o dibujaba sobre la matriz de cobre con luz natural, jamás, sino con estores. Con la luz tamizada, siempre. Nunca con la luz clara. Nosotros tenemos todos una obsesión por esa cultura hospitalaria de los blancos de las casas y de que haya luz sobre el texto, pues a lo mejor no. O sobre el lienzo, pues a lo mejor resulta que no. Y Piranesi no. O se iluminaba con velas. Y con el humo de las velas manchaba el barniz de la plancha de cobre para poder dibujar con más contraste y claridad. Fascinante cómo mimaba cada plancha. He puesto antes el capricho de Goya, pero es que las dimensiones de los cobres y zinc de Goya tienen estas dimensiones. Y las planchas de Piranesi tienen estas dimensiones. Contaba Legrand, el biógrafo francés, que en su biografía, que gritaba las planchas. Las ponía a veces en el suelo. Era como un Pollock. Y las arañaba, pero con violencia. Para ganarles toda la intensidad al surco y a la mordida. Ese tipo de mordida múltiple que crea espacios como de suavidad y de transición entre los negros y... ya me están mirando con ojos asesinos y termino enseguida. Veneciano, palladiano, borrominiano, como antes he mencionado, la cultura del capricho arquitectónico, la cultura veneciana fue muy importante en él, la obra de Marco Ricci, los vetutistas de caprichos. Fijaros qué proximidad existe con sus primeras, Michele Marieschi, que anticipa, es una arquitectura escenográfica, sin duda, un boceto para una decoración teatral, ¿no? Como solían ser todos los vetutistas europeos y venecianos en especial, también decoradores de escenografías teatrales, y que nos hablan de un lugar veneciano sin duda, pero con esos desniveles y juegos que recuerdan tanto
las propias cárceles de Piranesi o el Grande Juvara. La Biblioteca Nacional conserva una colección de dibujos de Juvara verdaderamente extraordinaria, ¿no? Que tuve la oportunidad de estudiar ya en el 2009, apasionado de Fischer von Erlach, en Venecia. Autor del más importante tratado de arquitecturas fantásticas y fabulosas del siglo XVIII. Las maravillas del mundo, el templo de Salomón, arquitecturas orientales, etc. Y aquí este pequeño boceto iba como apropiándose de detalles y de elementos para luego componer sus propias obras. En una especie como de ars combinatoria de muy distinto origen. Lo hacía con las técnicas de grabado y de estampación, lo hacía también con los motivos iconográficos para los proyectos ideales. Llega a Roma y en 1740 entra en el taller de Giuseppe Bassi, napolitano, al servicio de Carlos III, súbdito de Carlos III, y el más importante grabador de vistas de Roma, de vistas topográficas, pero experto en la técnica del aguafuerte. Publica 10 volúmenes sobre las magnificencias de Roma antigua y moderna, dedicadas a Isabel de Farnesio, a Carlos III y a toda la familia real. Porque le habían regalado una crujía para que instalase su estampería en el Palacio Farnese de Roma, la familia real española. Y hay otro vínculo con España que hasta ahora era prácticamente desconocida. Y como regalo final, le regala esta vista panorámica que es extraordinaria, está en la exposición, es la primera vez que sale de Patrimonio Nacional, dedicada a Carlos III e iluminada por el propio Bassi. Y en el eje de la composición, una exaltación, aquí en la dedicatoria a Carlos III, desde el Gianicolo, el Palazzo Corsini y el Palacio Farnese, que constituyen el eje axial de la ciudad de Roma. No es San Pietro el protagonista de Roma, ni el Fontanone. Aquí está San Pietro in Montori, en el otro, compitiendo con San Pedro del Vaticano. Una pieza está enrollada desde el siglo XVIII hasta ahora, que se ha tensado para la exposición. Y es un acontecimiento. Tenemos que presumir de esta pieza porque es realmente maravillosa, ¿eh? Además, se enfrenta a los temas topográficos y se aproxima al topógrafo y geómetra más importante del siglo XVIII en toda Europa, y lo sigue siendo, Gian Battista Noli, que realiza la planta grande de Roma. Es un trabajo colectivo, donde participa la curia romana, los más importantes científicos, miles de brigadas que van midiendo las calles, las fachadas, las viviendas, etc., también con un fin catastral. El nivel de precisión sigue siendo insólito, ni con los modernos métodos de rilevamiento, como dicen los italianos, de levantamiento de la ciudad. Es impresionante. Columna a columna de los zaguanes y de los patios, las capillas, todos en escala, medidas por centenares durante 10 años de brigadas que van midiendo cada palacio, cada fragmento, cada puerta, cada plaza, cada lugar, cada patio, cada capilla en una iglesia, etc. Ahí encuentra su primer trabajo Piranesi, ayudando a esto. Se llena de sueños y le propone, jovencito, a Noli, le propone, ¿por qué no hacemos una planta de Roma antigua? No solamente de Roma moderna. De ahí viene el sueño de la Antiquità Romane, de ahí viene el sueño del Campo Marzio, etcétera, etcétera. Y esto es simplemente un detalle para que veáis la precisión. Desgraciadamente la Biblioteca Nacional está encuadernado. En otros lugares lo tienen como el Teixeira famoso, ¿no? Lo tienen desplegado y marcado, etcétera, pero se conserva mejor de esta manera en la Biblioteca Nacional y procede el ejemplar de la Biblioteca de Osuna. Pero el nivel de precisión y de detalle dan ganas de pasearse. Cuando presentamos la exposición en Roma, estábamos con Rafael Moneo y en el hotel, en el hall del hotel, había una reproducción de la planta del Noli y nos pasamos horas con el dedillo puesto, reconociendo cada espacio y cada rincón de la planta del Noli, porque estábamos cautivados. La habremos visto veces, pero es verdaderamente apasionante. Y, como muy incómoda, para presentar las vedute di Roma, que lo que hacen es ilustrar la planta de Roma del Noli como un proyecto colectivo, grabaron una planta piccola que fuera manejable con las vistas de Roma, y donde aquí sí estas pequeñas viñetas de San Pietro, de Santa María Maggiore,
de San... ¿cómo se llama? De la Fontana di Trevi, aquí... no recuerdo el nombre ahora mismo de esta iglesia. Son de Piranesi. Lo graban Piranesi y el hijo de Noli. Prima parte de la arquitectura dedicada a Nicolas Jaüy, al que le dice: otra cosa no podemos hacer, como no hay mecenas, no hay dinero, no se puede construir, que dibujar nuestros propios sueños. Esa es la portada, que recuerda esos grabados que hemos visto de Marco Ricci, de origen veneciano, y que él conoció perfectamente. La primera cárcel, Carcere Oscura, que representa, pero es muy convencional, es una cárcel, digamos que normal. Y mezcla dibujos y proyectos verosímiles con esta poética de las ruinas y del capricho tan veneciano que procede del mundo de Ricci y de los demás. O este mausoleo antiguo que recuerda al perfil de San Ivo a la Sapienza del propio Borromini, ¿no? O este interior realmente maravilloso que luego va a usar cuando vaya a realizar precisamente el proyecto para San Juan de Letrán, para el ábside de San Juan de Letrán, colocando esa especie de toros abierto para diseñar la tribuna y el altar mayor del ábside de San Giovanni Laterano, o este magnífico pórtico, y aquí podemos ver de nuevo un homenaje a Borromini y a las cúpulas de San Ivo a la Sapienza. No encuentra nada, vuelve a Venecia, su padre le quita la pensión que le daba para mantenerse, es una ruina todo, es un desastre, le pagan poco el Noli, le pagan poco todos, con el Bassi se pelea. Bianconi dice que le quiso arrebatar el secreto del aguafuerte a Bassi y amenazó con matarlo. Toda una leyenda colérica, pero leyenda de artista. Eso forma parte de... ¿Cuántos artistas hay aquí? Todos tienen, uno solo. Pues todos tienen vocación, según el libro de la leyenda del artista Skis y Otto Kurz, que es una belleza, tienen vocación de asesinos, ¿sí? Perdón. Que yo también me considero artista de mi manera, ¿no? O todos fueron coléricos, o fueron... al regresar a Venecia, por última vez, y antes ya de instalarse definitivamente en Roma a partir del 47, conoce los caprichos al aguafuerte de Tiepolo, recién publicados. Y la emoción, conocía a Ricci, conocía las otras cosas de Marieschi, pero conoce esto, que es verdaderamente espectacular. Y que anuncia su serie de los caprichos que publica ya en Roma en el año 1748-49. Y fijaros bien, la capacidad obsesiva cómo probaba todas las técnicas y procedimientos. En el reverso de algunas de las planchas, nos vamos ya, de algunas de las planchas de las vistas de Roma, fidedignas, etc., ensayaba y dibujaba sobre la estampa. Esa es la caída de Faetón. Y se le quemó, la abrasó, midiendo los tiempos precisamente, las mezclas para crearlos. Eso estaba detrás de esta imagen de las vistas de Roma. Aquí es donde estaba su librero Bouchard. La plaza de San Marcelo existe todavía en Roma y vendía las cárceles, las vendía ahí. No vendió nada de las cárceles. Las demás sí, pero las cárceles no las vendió. Eso desagradaba. Todavía inquietan. Si uno se pasea por las cárceles, esta es la tienda de Bouchard y Gravier, las vedute di Roma. Bueno, claro, uno ve estos encuadres con esta intensidad del negro. Fijaros la didascalia, lo que dice que es esto, colocado como si fuera el fragmento de una ruina, sacado del tiempo, metido en la imagen. No lo coloca debajo de la huella del grabado, sino que lo coloca como un fragmento más del pasado y de la antigüedad, ¿no? O esto que preludia la arquitectura Gansabili, la arquitectura enterrada de Boulez, la arquitectura revolucionaria francesa. La tierra roba a la arquitectura una parte de su significado, ¿no? De nuevo la melancolía, el poder, las ruinas parlantes. El primero que habla de ruinas parlantes fue Piranesi, antes de los utópicos franceses. O esta maravillosa representación de las virtudes de Roma, de la pirámide de Cayo Cestio, con este personaje que nos molesta. Colocado ahí, no nos deja leer. Este es un juego a lo Italo Calvino,
en Si una noche de invierno un viajero, cuando la locomotora comienza a echar humo y no deja leer ni al lector, ni a quien escribe, ni al protagonista. Piranesi no solamente es que sean espectaculares las colecciones de la Biblioteca Nacional, sino que cada estampa requeriría San Juan del Letrán, y lo que quiero proyectar es justo el ábside, con un proyecto extraordinario. Simplemente decir que su admiración por Borromini era pasmosa. Esta fotografía es de una amiga nuestra, ¿verdad, Elena? Carolina Marconi. Solamente los 15 de febrero de todos los años, entre las 12 y la 1, se produce este fenómeno. Hay que estar muy pendiente, ¿no? Yo lo conocía desde hace muchos años. Sabía como una leyenda que eso se producía, que se oscurece San Juan de Letrán entero, y había estudiado Borromini de tal forma la iluminación que se proyectan estos focos de luz sobre la figura de los apóstoles, como un escenario teatral, fantasmagórico. Voy rápidamente. Este es el proyecto que él realiza para la tribuna y el altar mayor, y aquí veis ese todos que hemos visto antes de Vesta, de la primera parte de arquitectura, para que veáis las encuadernaciones de lujo, las vistas de Roma, la serie de los Charlemont con el escudo que le traicionó y se defendió de manera polémica, la serie de las cárceles con distintos estados, primer estado, segundo. Este ejemplar de la cárcel 12, la Biblioteca Nacional posee el dibujo original. Se conservan 5 o 6 dibujos nada más de las cárceles. Posee el dibujo original, pero no posee la estampa. O sea que tenemos que conseguir una colecta para comprar la estampa 12. Esta es la primera estampación del 50, y la segunda ya más arañado, por decirlo así, profundizado, la plancha de cobre del 61. Este es el dibujo original de la Biblioteca Nacional, y esta es la plancha de cobre. Fijaros cómo a partir de este boceto, que es así de diminuto, trabaja y dibuja la plancha de cobre para realizar esta estampa, la de arriba. Ocurre con la serie de las cárceles, es fascinante. Algunos de los motivos sí que los recoge en Goya. Todos os acordáis de la Casa de Locos de la Academia de San Fernando, que tiene precisamente esta disposición de los arcos, y él tenía las cárceles de Piranesi. Aquí, en esta serie, la segunda versión de las cárceles, lo que hizo fue precisamente encerrar, cansado del debate sobre el orden dórico de Paestum, encarcela el orden dórico de Paestum aquí. Se acabó el debate, se acabó la polémica con franceses, británicos, etc., y lo mete en una de sus cárceles, ¿no? Es la consecuencia del último viaje a Paestum para estudiar y grabar la restitución, después de las cárceles, la restitución que antes decía yo, metálica, de precisión, de rojería casi, de utopía negativa, de metrópoli contemporánea, de la restitución del campo marcio de la antigua Roma. Ese es el alzado de esa planta, un fragmento del alzado, y ese es el proyecto de Peter Eisman en la Bienal de Venecia del 12. Hemos traído de la Calcografía Nacional de Roma, además, también la plancha calcográfica, la plancha de la matriz de cobre. Esa es la única iglesia realizada en el Aventino, junto con la plaza delantera, la escultura, el altar de San Basilio, los atributos herméticos de la Orden de los Caballeros de Malta, de los Rezzonico, etcétera, el altar, acentuando el carácter funerario que está tanto en la fachada como en el altar de San Basilio, y detrás una pantalla columnaria a la manera de Palladio en el Redentore y en San Giorgio Maggiore. Palladio y Borromini, de nuevo Palladio y Borromini. Parece incomprensible. Palladio y Borromini fueron sus espíritus iluminadores. Y detrás, tabula rasa. Si con el ensuciar se encuentra, con el silencio, con el vacío más absoluto, se puede comenzar a hablar. ¿De qué? De una nueva idea de la arquitectura, absolutamente moderna. Después ya vendrá Boulez, vendrá Ledoux y vendrán los revolucionarios franceses. Pero esto es 1764. No es que esté inacabado. Simplemente ya para terminar, ya pido disculpas por anticipado, luego me disculpo otra vez al terminar, pero para ver con un mínimo de precisión cómo trabajaba
cómo se encuentran en este momento las matrices de cobre en la cartografía de Roma, que están realizando un trabajo de investigación y catalogación verdaderamente colosal. Colosal. Ginebra Mariani, la responsable, colabora también con un estudio en el catálogo. Nos hemos traído a los mejores para poner lazos de colores a la colección de la Biblioteca Nacional, para que por fin se conozca la colección de los piraneses en la Biblioteca Nacional. Por eso hemos traído a los mejores. Desde Bárbara Yatta, la directora de los Museos Vaticanos, a Sir Wilton Neely, a tantos otros. Fijaros estos detalles que están trabajados, están dibujados directamente sobre la matriz. Y luego los repasa, o los borra, o los cambia, los frota de estado a estado. Con lo cual, cada estado no es la misma imagen, es una estampa distinta, ¿no? Bueno. ¿Qué me decís? Es que es un espectáculo. Verlas es espectacular. Es espectacular. Esta es dibujada. Esta plancha es un falso. Esta matriz es un falso. Esa se estampó tanto que se deterioró. Y luego se creó una especie como de réplica, realizada posiblemente por Francesco Piranesi, para seguir explotando el negocio, claro, lógicamente, y el mercado. Pero esta no es de Piranesi. Las chimeneas famosas de Camini, diversas maneras de adornar Camini, con motivos egipcios, con los que decoró el café de los ingleses en la Plaza de España en Roma. Fijaos esta relación entre la plancha de cobre y la estampa, demoran cayéndose los fragmentos sobre nosotros, ¿no? Como antes comentaba, o los ensayos que los hijos de Piranesi, Francesco sobre todo, y Laura, que es una grabadora magnífica y muy poco conocida, realizaban a espaldas de las matrices de cobre de las vistas del padre. Es como un laboratorio, como un cuaderno de apuntes para los niños, para que se vaya formando en el arte del grabado, o esta vista realmente también extraordinaria aérea del Coliseo de Roma. Y así se ha construido la secuencia. Toda la exposición está recorrida por las Vedute di Roma, que comienzan en 1748 y terminan al final de su muerte, porque es una especie de biografía en estampas y recorre desde el comienzo de la exposición hasta la salida de la exposición. Y se va viendo la evolución en las técnicas de grabado, etcétera, etcétera. Esto primero es un montaje piranesiano, lo que ha hecho Paco Bocanegra en el diseño, ¿no? Perdón. Simplemente para ver. Esa es la vista del oasis a la que me refería antes, que cuando vayan, pues le encienden una velita al lado o algo parecido, le dejan una moneda, porque es espectacular, piden un deseo, no lo sé, algo así, ¿no? Y esta es la secuencia de las vistas que recorren toda la exposición como una biografía, porque fue un proyecto además inacabado. Es el diseño de las dos salas, que a pesar de haber tanta obra, porque luego hay muchos libros de contexto, ¿no? Muchas obras de contexto que explican dónde se alimentó su imaginario Piranesi, ¿no? Tratados que manejó, repertorios arqueológicos, grabados, etc. Y esta es la rótula, ese punto de bisagra de las cárceles, el Campo Marzio y la estampa del Guercino. Y bueno, esto es lo que hemos intentado hacer. Espero que haya quedado bien. Cuando lo vean ya nos lo dirán. Muchísimas gracias por la atención.